hay algunos programas de la televisión o de radio que han quedado como, se les dice, programa de culto, Ujú. ¿sí? ¿Vos creés que en una baldosa sea un blog de culto que quede así, con ese mote? ¿O te parece que ya a esta altura son más una comunidad? Me remito a esto que vos decías antes, el término baldosero, ¿no? Sí, Es como que pertenece a. es verdad lo que decís. Es como que ahora tengo otra mirada con respecto a la palabra o a la frase, en este caso, de culto. Y eso lo incorporé haciendo televisión. Porque cuando hacíamos el Ujú. programa Sin Nombre en televisión, mucha gente nos decía, ustedes ya son un programa de culto, son un programa de culto. Y un día uno de los productores que había hecho programas importantes, fue el mismo productor de Mar de Fondo, por ejemplo, o el de Orsay a la Ahí va. medianoche. Me decía, vos sabés qué, Juan, lo peor que te pueden decir es que el programa sea de culto, porque los programas de culto generalmente duran poco, Claro. No, duran la 2, 3 verdad. años, no sé, todo por 2 pesos, es un programa de culto. Sí. Claro. ¿Cuántas temporadas duró todo? ¿Dos temporadas fue? Con toda la furia, 2 o Ponele 3, 4 toda como la máximo. furia. Sí, no, Sí. no mucho más que eso. Él decía que prefería tener programas que perduraran en el tiempo que Ser una marca. ser de culto. Igual entiendo a lo que vas, porque en una baldosa creo que en cierto punto, sobre todo el blog, y ahí es donde me remito al blog, yo creo que sí, que es una comunidad de culto, pero por todo esto que decíamos, porque tenés que tener un montón de códigos para entrar, leer, entender, saber a qué hacemos referencia. En cambio, las redes son un poco más populares. Y yo lo que creo es que, diferenciándonos de esos programas de culto que duraron 2 o 3 temporadas, en una baldosa es un medio que ha perdurado en el tiempo, en diferentes formatos. A veces siendo un blog, a veces con las redes, un programa de radio, una campaña para determinada cosa, un libro. Y ya llevamos 10 y casi 18 años vamos a cumplir. Entonces me parece que Claro. es un medio que No, y también, puede ser de culto, pero ha y también, perdurado. Juan, como decías vos, es una comunidad. Yo, a ver, tengo presente que cada tanto, todos los años, bueno, ahora con esto de la pandemia, obviamente aflojó, se juntaban los muchachos, los seguidores, a hacer partidos de fútbol, torneos ahí internos, que también debes tener un montón de historias, porque has invitado a exjugadores. Me acuerdo de una historia que la leí en el blog, que me mató, que fue que lo habían invitado al que hizo el gol Benetti, a Sí, un claro. partido, y no sé qué le pasó en el transcurso de la invitación. La puede contar porque es genial. Fue terrible, sí. Bueno, Benetti era como un ícono, lo sigue siendo, es un ícono Era una baldoseros. especie de one hit wonders del mundo del fútbol. Un tipo que Claro. apareció en un momento justo, metió el gol que definió el campeonato del 92 de Boca campeón, y después, bueno, baldosero, palabra. No solo eso, sino que al día siguiente, o los 2 días siguientes de haberle dado el título ese tan importante a Boca, lo invitaron al programa de Mirta Legrand, hicieron entrar con una torta, está la foto de Benetti entregándole búsquenla, una por favor. torta a Mirta. Y me acuerdo que también durante ese partido se desmaya Benetti, o sea, él perdió los recuerdos de esa jornada, o sea, de su día de gloria no se acuerda todo, se acuerda de algunas cosas y obviamente tiene los videos, pero tiene una historia bastante particular. Después se va a jugar a Belgrano de Córdoba, le hace un gol a Boca, lo putean, tiene como varios hits su breve carrera, se va a jugar a Estados Unidos, después tiene también en un entrenamiento tuvo una gresca donde fue partícipe importante. Bueno, con los años la figura de Benetti crece, o sea, desaparece de los medios, pero crece como baldosero, como el ícono del pibe que alguna vez hizo un gol y después desapareció. Y nosotros lo buscamos durante un tiempo hasta que un día lo encontramos. Él estaba trabajando como maquinista en el tren. Lo encontramos y le hice la invitación para que vaya al encuentro baldosero. El encuentro baldosero, como vos decías, Mati, es un encuentro entre seguidores de En una Baldosa, donde una vez al año o un par de veces al año nos juntamos para el fútbol, hablar de jugadores y demás. Muchos Sí, la llevan comunidad. revistas. Claro, la comunidad. Hacemos comunidad, pero en cara a cara, la vida real. Y bueno, eso funcionaba todos los años. Llevamos un par de jugadores, no sé, el Flaco de la Madrid, llevamos a Darío Dubois en algún momento. Orman, Cachete Orman también. Llevamos a Sandro Guzmán en alguna época. Ah, de verdad. Sí, Lo conocí, un grande Sandro.
Sandro, sí. En Ramos Mejía en el kiosquito le compré un par de chocolates. Mirá vos. Bueno, y un día lo invitamos a Benetti, y Benetti, sí, claro, cuando voy le hago una entrevista en la radio, hablamos en la radio, habla sobre su carrera, qué sé yo. Bueno, dale, perfecto, nos vemos el domingo a tal hora. Bueno, y le escribo el domingo temprano para ver cómo estaba, dónde venía, ¿viste? Porque a veces a algunos invitados le poníamos un auto, lo pasábamos a buscar, otros iban directamente. Benetti me dijo, no, yo voy directamente. Bueno, perfecto. Y se acerca la hora del encuentro y como que yo le escribo y no me responde. Hasta que en un momento ya estábamos en el lugar, estábamos en la cancha y no venía Benetti y ya me empezaba a preocupar. Y digo, bueno, va a venir al final como las estrellas. Y me escribe, me dice, Juan, no va a poder ser. Me acuerdo por mensaje de texto, estamos hablando del año 2011, por ahí. Mensaje de texto. Sí. Me dice, Juan, no va a poder ser. Pero no, ¿qué pasó? ¿Todo bien? No, tuve un inconveniente. Pero ¿qué problema tenés? Estoy detenido, me dice. No. Estoy detenido y medio como decía, como ya no voy a poder usar el celular, ¿entendés? Claro. El encuentro baldocero, supongamos que yo le había dicho que esté ahí a las 12 del mediodía, 1 del mediodía. Claro, y a la mañana se fue a jugar un torneo de fútbol. Y en el torneo de fútbol parece que hubo una gresca, de la cual formó parte, pero se fue ya demasiado de las manos. Terminaron no sé cuántos en la comisaría y uno de ellos, Benetti. Fue Benetti. Después comprobado, porque yo digo, me metí un chamullo tremendo para... Y después nos empezaron a llegar las versiones de gente que había participado y todo, y que había sido real y que Benetti estuvo en una comisaría a la misma hora que se hacía el encuentro baldocero. ¿Pero pasó a mayores o quedó después ahí? No, lo largaron al rato, bueno. Recuperó su libertad. De esas historias, la peor, porque ese sí nos cagó, nos plantó mal, fue la de un montón. Juan Manuel Zuligoy. Era un futbolista. Estrella del PC Fútbol, ¿puede ser? Sí, de los más baldoceros que yo recuerdo, porque era un jugador que en la vida real, la verdad, no tenía... Contala, Juan, para los millennials, los centennials que por ahí van a ver esto. Es así. En el año 98, 99, finales del 98, principios del 99, en la Argentina sale un juego de fútbol que era el PC Fútbol 6.0. Ya había tenido algunas versiones anteriores, pero el 6.0 fue como el clímax para el gamer futbolero de esa época. Era un juego de manager donde vos podías manejar una plantilla del fútbol argentino. Te digo la verdad, yo cuando jugaba eso tenía 17 años. Para mí era una locura poder elegir a los jugadores del fútbol argentino. No, era... Me pasaba horas y horas y días y semanas y meses. Bueno, y... Entonces vos podías elegir, no sé, eras técnico para incorporar. Y el PC Fútbol tenía mucho de fantasía, o sea, tenía mucho... Estaban los sueldos de los jugadores, tenías que encargar del estadio, todo lo que tiene un juego de manager ahora, en aquel momento era como una novedad. Pero podías contratar, no sé, a Millato, que jugaba en el Madrid, lo contratabas. Querías contratar a Roberto Carlos, lo traías a préstamo, endeudabas al club. Pero bueno, de última yo era el presidente de Racing, o sea que ya estaba endeudado, así que ¿qué problema iba a haber? Y podías contratar a Ronaldo, entonces te fijabas, a ver, bueno, en un momento decía, bueno, a ver quién es el más caro, o quién es el que tiene más puntaje en el juego. Entonces vos veías que Ronaldo tenía 95, y después, ya del 95 había como un abismo hasta los que tenían 91. Después 91, 90, 89, había un montón, estaba George Weah, me acuerdo, ahí arriba. Pero entre los de 91 había varios jugadores, y uno de esos jugadores era Juan Manuel Zuligoy. ¿Quién? Juan Manuel Zuligoy, un futbolista que vos entrabas al perfil y decías, pero este juega en Atlético, Rafael. Pre-Castolo, viste que... Claro, viste exacto. Que está Castolo. Exacto. Un pre-Castolo. Zuligoy pero fue... este existe. Claro, en la vida real existía Zuligoy. Castolo no, pero Zuligoy sí. Y entonces buscabas información y este chabón, sí, había jugado en Colón, había sido suplente en Colón, en primera, y era suplente en Atlético Rafaela en el Nacional B en aquella época, y entraba en Rafaela, no decían nada, y ¿cómo está entre las mayores figuras? Venía Ronaldo, Weah, estaba, no sé, Overmars, Chilavert, y no sé quién más estaba, y Zidane, ponele. Sí. Batistuta. Claro, Batistuta.
Creo que Batistuta tenía 89 incluso, y estaba Zuligoy con 91. O sea que, y lo entrenaba, me acuerdo, a Zuligoy si lo entrenaba, pero lo podías hacer entrenar, subía hasta 93. O sea, casi llegaba a Ronaldo. Era Diego. No, tremendo. Eso fue una joda del programa. Eso fue una joda del programador y quedó, la mandó. Bueno, durante mucho tiempo fue la duda de cualquier futbolero. Hasta que yo un día, teniendo esa sección en la radio, en Rock and Pop, que se llamaba En una baldosa, cuando todavía no era blog, dije, bueno, tengo que hacer algo con esto, o sea, tengo que ubicarlo. O sea, pero ¿cómo ubicaba un Zuligoy, qué sé yo? Bueno, empecé a llamar a los medios, me acuerdo, a los diarios de Rafaela, hasta que por ahí me pasan el contacto, sí, tenés que llamar a esta casa. Obviamente llego, va a ser cualquiera. Y no, ir al tipo. Y le digo, mirá, te llamo de Rock and Pop, de Mar del Plata. Imagínate, un tipo que no tuvo una gran carrera. Me dice, sí, yo sigo jugando. Juega acá, me acuerdo, jugaba en una localidad que se llama Cañada Rosquín. Siempre me voy a acordar de ese. La tierra de Mirta, creo que era, ¿no? Ya que la nombramos Mirta. Rosquín no es de las rosas o de las. No me sale ahora el nombre. No, de Cañada de Rosquín, un conocido es, estoy seguro de eso. Bueno. Un artista conocido, pero no importa. Ya no vamos a acordar. Lo cierto es que me dice, yo sigo jugando en una liga local acá, qué sé yo. Le digo, bueno, mirá, igual yo te llamo por otra cosa. Te llamo por el PC Fútbol. Me dice, sí. Y ahí me empieza a contar el tipo. Le digo, pero decime la verdad. ¿Qué era? ¿Vos tenías un familiar? Le digo, ¿qué onda? ¿Era amigo tuyo? ¿Fue una joda? Y me dice, vos sabés que nunca supe por qué, pero en aquella época me volvían loco. Todos los pibes me volvían loco, qué sé yo. Bueno, le digo, vamos a hacer una nota. Y está la nota, si la buscan en YouTube, está la nota que le hicimos en Rock and Pop a Zuligoy. Y bueno, y ahí nos contó su historia. Y después de esa nota le dije, bueno, para un encuentro baldocero. Es más, me acuerdo creo que era el 6º encuentro baldocero. Siempre le ponía, era el 1, el 2, el 3. Este era el 6, entonces le íbamos a poner 6.1 en homenaje al 6.0 en homenaje al PC Fútbol. Y lo invito, qué sé yo, y le digo, bueno, vos venite, porque el chabón vivía en Santa Fe, tenía que irse hasta Buenos Aires. Avisame, no, yo saco el pasaje, yo le quería mandar el pasaje, me dice, no, yo lo saco, después te paso cuánto es, sí, bueno, quédate tranquilo que yo voy a estar tal día, un domingo a las 11 de la mañana, me acuerdo que tenía que estar. Es más, habíamos pensado en hacernos remeras con los puntajes de todos, o sea, todos que tuviéramos. No. Y vos sabés que no me contestaba los mensajes. Lo llamo por teléfono, no me contesta. En un momento celular apagado, no me contestó más, no me respondió ningún mail más. No era época de WhatsApp, no era que me bloqueó, pero prácticamente me bloqueó. Y nunca supe qué pasó con Zuligoy. Ahí es cuando empecé a en redes, Instagram, Face. Vos sabés que después con los años no, pero al día de hoy pienso que verdaderamente entonces Zuligoy era un jugador ficticio, era un jugador solamente de un juego de computadora. En la vida real no existía, era una mentira. ¿Entendés? Así fue que todo, digamos, una realidad paralela. Sí, fue una gran decepción para mí y después porque muchos pibes habían ido para jugar con Zuligoy al fútbol, ¿entendés? Y son tremendas las miradas cuando te dicen, y no ibas a traer a Zuligoy, porque aparte no es que le prometiste a Ronaldo, ¿entendés? Que vos decís, bueno, claro, se te puede bajar a último momento. No, me prometiste a Zuligoy y no vine, hijo de puta. ¿Entendés? Claro. Vos sabés que recién cuando contabas que cuando pasaron a televisión, era una especie de streaming, que todavía sigue estando, el canal ese que nombraste, que el programa era Arroban. Arroban era, o Arroban, era una especie de lo que es hoy o lo que fue después el programa Sin Nombre, ahora Los Notables. Es como que tienen la misma base, porque hay un par de muchachos que después fueron cambiando, le pusieron a Agustín Fantasía cuando era el programa Sin Nombre. Uh-huh. Pero la esencia, a ver, los que mirábamos los dos programas, básicamente, yo calculo que Teis Sport, al ver ese producto, bueno, para la pantalla, ¿pasó algo de eso? ¿Cómo fue la propuesta del pase a Teis, a las grandes ligas, digamos? Sí, pasó algo de eso. Nosotros arrancamos con Arroban en esta plataforma de streaming en el 2014, cuando volvimos del Mundial. Le fue muy bien el programa durante ese primer semestre del 2014. Sí, era muy seguido. Sí. Después, o sea, la segunda parte de ese año, 2015 nos fue muy bien. El programa creció mucho, el conductor era Diego Ripoll.
Y ya a fines del 2015 surge la posibilidad de que vayamos a TIC. Con solamente 1 año y pico al aire, TIC nos vino a buscar. Tuvimos una reunión, fuimos al canal, hablamos y ellos querían reproducir lo mismo que veían en la pantalla de FWTV en TIC Sports. Por supuesto que no era lo mismo, porque estábamos primero, hacíamos un programa para, no sé, 200 personas y en TIC Sports íbamos a hacer un programa para miles. Pero la intención estaba. Bueno, lo que pasa es que ahí en ese momento nosotros no éramos los dueños del programa. O sea, si querían que nosotros fuésemos a TIC, tenían que hablar con FWTV. FWTV no le gustó nada que los hayan puenteado, que hayan venido a hablar con nosotros directamente. Y ahí se generó un conflicto entre los canales, en el cual nosotros quedamos en el medio. Bueno, fue una situación bastante difícil, porque además te viene a buscar TIC. ¿Qué es lo primero que pensás? Que el tren pasa una sola vez y ya está, después Claro. no nos vienen a buscar más. Entonces, es como pasar, no sé, de un Platense a Independiente, poner una cosa así. Exacto, ponele, estás en Platense, viene Independiente. O Racing y te vienen a buscar y no se ponen de acuerdo con el club y el jugador va a quedar molesto. O sea, por un tiempo le va a quedar la bronca y eso nos pasó a nosotros. Sobre todo tristes quedamos, medio como que se nos pasó la chance. Bueno, quedó ahí. 2016 seguimos haciendo el programa ya sin Diego Ripoll, que se fue, lo hicimos con Juan Marconi. Nos va muy bien también, lo recuerdo como muy buen año porque también tuvimos la suerte de viajar. Algunos de los chicos fueron a hacer la final de la Champions. A mí me tocó algo y también un gran viaje que me ha tocado hacer. Yo viajé 2 semanas con la selección argentina, con la delegación de la selección argentina en la Copa América de los Estados Unidos. Viajé con ellos a todos. Sí, me acuerdo. He visto fotos en tu Instagram personal. El viaje tremendo. Estabas alucinado, me acuerdo, una foto de un estadio. Claro, lleno, repletísimo, bien yankee. De lo que nunca pude sacar fotos es del día a día, que eso fue lo más espectacular. Pero claro, no tenía el permiso para hacerlo. Pero fue una experiencia distinta. Porque una cosa es hacerlo como periodista, que de hecho terminamos haciendo cosas periodísticas, pero otra cosa es vivir como un jugador. O sea, yo no me tenía que ocupar de nada. Venía el utilero de la selección a la mañana y me decía: Juan, dame tu valija que ya te la armo para mandarla al avión, qué sé yo. O sea, yo no llevaba una mochila, no llevaba nada. Pero pará. ¿Estabas en el mismo avión que los jugadores de la selección que viajaron a Copa América? Charter, todo. O sea, adelante lo tenías, no sé, a Messi ahí tomándose un mate y vos estabas a un par de metros. No, yo desayunaba con Messi, almorzaba con Messi, cenaba con Messi. No en la misma mesa, pero... en el mismo lugar. Claro, en el mismo lugar. Viajaba con ellos. Lo que no podía era... Yo me moría de ganas por hacer, imagínate, algo en una baldosa, una mini nota de entrevista con Messi o una foto. No tengo foto con Messi, por ejemplo. Pero... ¿Por qué? O sea, ¿no interactuabas con ellos? No, esto fue así, mirá. Creo que nunca lo conté. A nosotros, a mí me llaman por en una baldosa porque querían hacer algo con Quilmes, la empresa Quilmes, la marca de cerveza, quería hacer algo en el Mundial. En ese momento... Bueno, en este momento también digo, pero en aquel momento en una de esas estaba muy fuerte en las redes, en Twitter sobre todo, sí. Y viste que en aquel momento toda la pauta de las marcas iba mucho a Twitter. Ahora está un poco más desperdigado, va más a Instagram, más a Twitch, otras redes, a YouTube y demás. Pero en aquel momento estaba todo muy concentrado en Twitter. Entonces, la cuenta referente de fútbol en Twitter era en una baldosa. Querían hacer algo con una baldosa. Me llaman a una reunión, qué sé yo, y ahí surge la posibilidad de hacer algo con FWTV. Por eso yo termino yendo a la Copa América por FWTV en una baldosa y fui con mi compañero, que hoy es mi amigo y compañero Alfredo Montes de Oca. Fuimos los dos. Vamos a una reunión y la gente de Quilmes nos plantea: miren, ustedes lo que tienen que hacer es hacer el día a día de la selección desde adentro. Algo que hoy parece algo como lógico, que en aquel momento no se hacían tantas cosas en video en las redes, era mucho más texto y fotos y demás. Era como seguir el día a día y seguir a los jugadores, ver qué estaban haciendo en las concentraciones. Dale, perfecto, para mí era buenísimo, o sea, la experiencia era espectacular. 2 semanas en Estados Unidos encima. Bueno, sí, dale, vamos. Primer día, llegamos, hoteles que nunca más voy a pisar en mi vida, una cosa espectacular, ¿no? Yo vivía, pero
de lujo. El sueño del pibe. El sueño del pibe era, y viajabas con la selección, era, bueno, y llegamos, primer día, los jugadores se van a entrenar y nosotros, bueno, vamos a mostrar el lugar donde se está hospedando la selección, que era un hotel en San José o San Diego, ahora ya no me acuerdo, pero en California. Era como una mansión llena de palmeras, piletas, una locura. Incluso era, porque vos hablabas con el resto de la delegación, incluso era una locura para la selección, ¿entendés? Porque eran lugares de Estados Unidos, era como, no sé, lugares muy diferentes. Claro, y empezamos a mostrar el lugar, qué sé yo, y entro como al salón de juegos, donde está la selección siempre, no sé, mesa de ping-pong, no sé, consolas. Me acuerdo que Chiquito Romero se había hecho llevar un aro de básquet, porque él quería entrenar básquet, y le llevaron unas jirafas de esas de la NBA, y se las pusieron en el patio ahí, y tiraban al aro, jugaban a volcarla. Era espectacular. ¿Tenían todo? Bueno, tenían todo. Y un día el primer día que entramos con Alfredo, entramos así, y veo que en una pizarra así, había como un cuadro, tipo octavos de final, cuarto de final, semifinal, final, y era el torneo de truco que habían hecho. Y me acuerdo que los dos que habían llegado a la final eran Messi y Agüero. Era espectacular. Yo no sé si son o muy buenos jugadores o si, no sé, sí, por tema de se dejaron jerarquía. Ganar, Pero ¿y nada de eso pudiste registrar, digamos, toda esa cosa tan jugosa de la intimidad? Lo registré todo. Yo ¿se podía eso? Todo. Sí. Yo pensaba que se podía. No, es que a mí me habían mandado a hacer eso. A mí me habían mandado. ¿Qué pasó en el medio? Quilmes, no es que Quilmes es sponsor de la selección. Los sponsors generalmente tienen, en la delegación tienen un lugar asignado, uno o dos. Entonces hay uno de Quilmes, uno de Adidas, uno de Claro, uno de, no sé, de las marcas que auspician la selección. A mí me tocó. Claro, exacto. A mí me tocaba en ese caso ocupar, a mí y a mi compañero, los lugares de Quilmes. Llegábamos, qué sé yo, hicimos eso, yo grabé todo y saqué una foto y subí el tweet en una baldosa. Porque yo ya tenía, o sea, yo eso se lo mandaba a la marca me daba el ok, sí, dale, perfecto, y se publicaba. No era que yo era un descerebrado que lo publicaba de uno. La marca me dio el ok. Yo lo publiqué, torneo de truco, llegaron Messi y Agüero. Justo Messi y Agüero la final, no sé, una boludez así. A las 2 horas de eso, me llama uno de los jefes de la delegación. Me acuerdo de mi socio. Como el tipo, vení, y tengo que hablar con vos. Y me dijo, esto, nunca más. No, pero a mí me manda, nunca más. No, pero Quilmes fue. No, esto no. No, bueno, y ahí arrancó toda una lucha interna en la cual nosotros quedamos en el medio, porque a nosotros nos mandaron a hacer eso entre la AFA, o la gente que manejaba la imagen de la AFA, y la empresa, Quilmes. Y fue un tire y afloje de días y días de qué cosas se podían hacer, qué cosas no se podían hacer, hasta que en un momento te dijeron, bueno, ¿saben qué? No hagan nada. A partir de ahí, solamente... Bueno. No, pero porque a mí me hubiese encantado registrar todo el día a día. Pero a partir de ahí les tengo que decir, porque más allá de que trabajaba, hacía notas todos los días, hacíamos notas para FWTV, pero fueron las vacaciones pagas más lindas de mi vida. O sea, viajé con la selección a todos lados y no tenía ninguna responsabilidad. ¿Entendés? Llegamos a un hotel de lujo. Pero pará, igual el costo que pagaste, que tampoco por ahí es tan grande, o sí, no sé, es que no tenés material, no tenés foto con, Lío, no tenés eso, lo podés haber hecho. Eso no, al final lo único que tenemos que era, me acuerdo porque la foto o capaz que sí, no sé, y la tenés guardada. No tengo, no, hoy ya la mostraría, ya no hay problema. Al final del viaje, cuando nos despedimos, bueno, hubo como una... En realidad el día a día con los jugadores fue genial y te digo la verdad, los que mejores nos trataban son los más grosos. O sea, Messi, Agüero, María, el Pocho Lavesi, ¿quién más? Bueno, todos los mejores, los cracks de esa selección eran los que mejor trato nos daban. Mascherano lo que pasa es un poco más
por su personalidad, es Serio. un poco más serio y distante. De hecho, la única foto que tenemos es con Mascherano porque al finalizar nuestro viaje, porque ellos después siguieron, nosotros nos volvimos, nos dieron la oportunidad de sacarnos una foto, pero no es que nos dieron a elegir. Bueno, ahora va a venir Mascherano y se va a sacar una foto con ustedes, así que tenemos nuestra foto, Mascherano con cara de orto, por supuesto, pero tenemos la foto con Mascherano. Al margen de la foto, que es lo que menos me Y mientras interesa, Messi pasa por atrás ahí con el Messi bolsito. pasaba por atrás, claro. No, y aparte con Alfredo siempre tenemos anécdotas. Él siempre cuenta una que es buenísima, o sea, una anécdota que no existe, que no es nada. Él dice que Messi le dijo buen provecho, y esa es su máxima anécdota. Un día estaba comiendo, pasó Messi, buen provecho. Alfredo tiene la foto con el más grande. Tiene una con Diego, que lo vi. Sí, está haciendo claro. una nota, creo. Sí. Así que bueno, Alfredo por lo menos no se puede quejar. No se puede quejar, claro que no. Pero bueno, esas 2 semanas fueron espectaculares porque nos conocimos varias ciudades de Estados Unidos, de las más lindas. Fuimos a Nueva York, fuimos a Chicago, estuvimos en California y estuvimos en Seattle también. En San Francisco. Estuvimos en San Francisco. San Francisco también fueron, creo. Sí, claro. Una Sí, foto ahí, me acuerdo. en California hicimos varias ciudades. Y todo el mundo decía, che, pero ¿y qué están haciendo ustedes ahí? Porque nos pagaban, nos daban viáticos, todos los días nos daban viáticos en dólares. O sea, un viaje espectacular en una gran época y también con una linda generación de la selección que lamentablemente no se pudo consagrar porque también en esa final la perdieron. Pero bueno, es un gran recuerdo y nunca me olvido que todo eso surgió por En una baldosa. Así fue después, también no pudimos tuitear más, ¿no? Pero eso te iba a decir, en el Mundial, cuando fueron con una baldosa a la final contra Alemania, no fueron al estadio. No fueron a las semis contra Holanda. No, en ese Mundial, por lo que te decía, vimos, no sé la cantidad de partidos que vimos, un montón, como 8 partidos, pero de Argentina solo vemos Argentina-Nigeria. Ah, sí. Solamente ese. No, después seguíamos, nosotros teníamos nuestra ruta y bueno, los partidos que se iban cruzando y no conseguimos entrar. Entonces, si ese fue el único, la semi, ¿qué partido vieron? ¿O no llegaron a ver? No, vimos hasta, lo máximo que vimos fue octavos de final. Vimos Alemania-Argelia, que fue otro partidazo que terminó 0-0, pero con 20 llegadas de gol. Fueron a la larga y ganó. Alargue 2-1. Alargue 2-1. Y Argelia lo tuvo ahí, Argelia lo tuvo ahí, me acuerdo. El partido más difícil. Tremendo. Para Alemania, después de Argentina. Con una generación de argelinos que había ciertos jugadores que le habían dicho que no a la selección de Francia y que se sentían muy identificados con. No, y la marea verde y blanca de hinchas argelinos es terrible. Siempre me va a quedar 1, 2, 3. ¡Viva el Algerí! 1, 2, 3. ¡Viva el Algerí! Porque te quemaban la cabeza y siempre me va a quedar. Aparte, vi 2 partidos de Argelia en un mundial. O sea, ni un argelino vio 2 partidos de Argelia. Más baldocero que eso no puede haber. No, claro. No olvidate. Che, ¿y viste muchos brasileros con la camiseta de Alemania? Bueno, eso fue terrible. Eso, qué buen punto. Ese post, después del 7-1. Vos lo viviste ahí yendo por los diferentes lugares de Brasil. ¿Cómo fue todo ese mundillo? Que fue un funeral, me imagino. El 7-1, me acuerdo, porque bueno, ya era la última semana del Mundial y la verdad que nosotros vivíamos arriba de una camioneta, de un auto, vivíamos viajando, llegábamos, bajamos, veíamos un partido, íbamos para otro lado. Entonces la última semana ya estábamos cansados, ¿viste? Cuando empezás ya no te cae bien, tu compañero te dijo algo y digo, sí, este chabón lo amo, ¿entendés? ¿Por qué me estoy peleando? Es porque estoy cansado, ¿entendés? Y me acuerdo que llegamos a esa semifinal de Alemania-Brasil. Nos agarró en Ubatuba, una ciudad, no se las recomiendo para nada porque le dicen Uguayúa porque llueve todo el tiempo. Está en el estado de San Pablo, pero queda a mitad de camino entre San Pablo y Río de Janeiro. Estratégicamente dijimos, no, esto va a ser un golazo y nada, fue una mala idea. Pero bueno, nos quedamos ahí y ese día habíamos ido a hacer una caminata, una trilla por los morros y demás. Y fue intensa y uno de los chicos quedó
quedó para atrás, pero cuando digo para atrás se le rajaron las plantas de los pies, no podía caminar, o sea, mal. Y entonces ese día jugaba Brasil-Alemania y yo quería verlo a algún lado y bueno, este dice, no, yo me quedo en el hotel, no doy más, y el otro dice, no, yo tampoco, yo no doy más, y quedaba yo solo y un amigo, y le dije a Natalio, mi amigo, le digo, Nato, no me dejes en banda, vamos a ver, y quiero verle las caras a los brasileños, llegan a perder con Alemania, lo que nunca me imaginaba que se iban a comer 7. Entonces fuimos a un bar, Claro. y lo vimos ahí porque se habían juntado varios hinchas, entonces podíamos grabar, hacer notas y demás. Y creo que para cuando pedimos una cerveza, antes de la segunda cerveza ya iban 3 goles abajo. Digo, esto es histórico. Prendé la cámara porque esto es, las caras que vamos a ver acá es terrible. Y no lo podíamos creer. Y siempre me quedará el recuerdo de un flaco que en el entretiempo, con Brasil ganando Brasil perdiendo 5-0, en el entretiempo un flaco empieza a tirar fuegos artificiales en la calle. Tiraba, petardo. Entonces vamos y yo lo voy a encarar y le digo, ¿qué haces? No, me dice, pues ya los había comprado y si no, me los tengo que guardar. Los tengo que tirar ahora. O sea, flaco, te estás comiendo 5 goles en una semifinal de mundial. ¿Cómo estás tirando fuegos artificiales? Pero viste que brasilero para esas cosas es como, no sé. Sí. No piensa como nosotros. No tiene la cabeza del argentino. Somos muy diferentes en ese sentido. Bueno, y después de ese partido, por supuesto que ya, primero, nos sacó la presión. Obviamente yo quería que Argentina esté en la final, pero ya con Brasil afuera ya era otra cosa. O sea, era... Eso bien de argentino, ¿no? Sí. Preferí que el rival le vaya mal antes que... Pero aparte Brasil en Brasil, comerse 7, estamos presenciando un hecho histórico y estábamos ahí, lamentablemente no en la cancha, porque fue en el Mineirao, pero... Che, Juan, ¿y el trato con la gente de Brasil, por ser argentino, cómo tuviste algún problema, algo? No. ¿Estaban estas cosas o no? Más que nada, el conflicto, el argentino es afuera, bueno, en todos lados, ¿no? Pero afuera es bastante insoportable. Esto de que ibas a una farmacia a comprar algo, ibas a un supermercado y entraba, donde había 2 camisetas argentinas, empezaba el Brasil, decime, que los primeros días te caes simpático y hasta te sumás a cantar. Sí, Claro. pues ya... Al tercer día decís, basta, flaco, déjame vivir, estamos en un restaurante, ¿qué venís a cantar Brasil? Decime que se siente, ¿entendés? Entonces, de verdad, después tratábamos de ir a lugares donde no hubiera argentinos. a ese nivel llegaron. O sea, tratábamos de ir a lugares donde no hubiera argentinos. Pero en la final, donde estaba lleno de argentinos en Río de Janeiro, ahí lo que padecimos fue a los brasileños. No podíamos creer, no se entraba en la cabeza que 3 días antes habían comido 7 goles y estaban con la camiseta de Alemania. Yo no lo podía creer. O sea, de última, o sea, ya está bien, no querés que gane Argentina, porque es lógico, pero hinchar por Alemania es una cosa increíble. Así que ahora, nada, que hubiera sido histórico. Ya fue histórico lo que estás contando, pero encima ganar en tierra brasilera, con Messi encima. Yo siempre pienso... Hasta el día de hoy la seguimos lamentando. Bueno, lo que pasa es que sí, hubiese sido terrible también porque la canción se hubiese cumplido, o sea, la profecía de la canción. No. En este momento salías de tu casa y tenés una estatua de Messi con la Copa del Mundo. Bueno, imagínate lo que fue haberle ganado la final a Brasil en Brasil. Yo creo que lo del Mundial hubiese sido terrible. La Copa América. Lo del Mundial hubiese sido... El Mundial hubiese sido algo tremendo. Y yo siempre me pregunto qué hubiese pasado. Yo creo que yo tenía el vuelo. Yo estaba en Río de Janeiro el día de la final. Tenía el vuelo en San Pablo al otro día. Desde San Pablo para la Argentina. Yo creo que no hubiese ido a tomarme el vuelo. Me hubiese quedado ahí y hubiese vuelto después de otra manera, en Bondi. Una semana después. O una semana después. De hecho, mucha gente lo hizo. Incluso con la derrota y se volvió... Mucha gente que fue para la final. Mi hermano incluso. Mi hermano es un tipo que nunca había salido del país. Conozco gente, sí. Y para ese partido se fue con un gol. Y no entró a la cancha encima. Conozco gente que fue y no entró a la cancha. No, nada. Y se hizo el viaje todo. Exacto. Mi hermano llegó para el día de la final y después no sabía qué hacer y se fue a Bucios. Se quedó una semana en Bucios, pero con 0 pesos. O sea, sin presupuesto, nada. Dormía en la playa. Mucha gente hizo eso. Y siempre me pregunto, ¿qué hubiese sido si hubiese entrado la de Higuaín o la de Palacio o la de Messi?
Siempre es una espina que va a quedar clavada ahí. Y ahora ganamos la Copa América, Sí. pero el Mundial es... No, es otra cosa. otra Atenúa cosa. un poco, porque te saca Obvio. la carga. Argentina, nos sacamos la Obvio. carga a los jugadores. Sacamos una carga grandísima de 28 años. Ujú. Y llegás al próximo Mundial. Ahora las eliminatorias más o menos. ¿Qué opinión te deja todo lo que está pasando? La suspensión. Estamos hablando de Brasil. Lo que pasó hace un par de días. Yo creo ¿Qué opinión tenés de todo el quilombo ese? Yo creo que hay una generación de nuevos brasileros que no interpretan el fútbol como lo interpretaban ellos antes. Me parece que ha cambiado bastante, como ha cambiado todo también. Seguramente los argentinos también hemos cambiado mucho. Pero esto de que los brasileros adoren a Messi, jugadores brasileros que querían que Argentina fuera campeón, y muchos te lo decían de verdad, no es una pose. Muchos querían que Argentina fuera campeón. Porque ellos son pentacampeones y sobre todo porque Messi hacía mucho tiempo que buscaba esto y que no había ganado nada con la selección argentina. Ahora, se olvidaron que detrás de Messi hay toda una manga de enfermos, primero por sus compañeros, arrancando por Dibu Martínez, De Paul y todos esos, que te van a recordar hasta el último de sus días que te ganaron la Copa América en el Maracaná. Esos se olvidaron. Y después los hinchas, que son insoportables. Entonces, yo creo que hay una nueva generación de hinchas brasileños que están afectados, viejo. El 7-1 no es gratuito como hincha. Haberse comido 7 goles en un mundial donde eran locales, con Alemania, no es gratuito. Ahora lo que pasó con Argentina. Yo creo que están un poco descolocados. Y después hay una cuestión política, digamos. Acá hay una clara bajada política porque si el presidente no da el visto bueno para que se haga esto, no se hace. Sabemos cómo es. Y bueno, ahí Brasil también es donde más está perdido, ¿no? En la cuestión política, me parece, pero desde hace tiempo. Me tomé la molestia de pensar en ciertos jugadores que para mí podrían ser baldoseros. Me gustaría darte mi top 4. A ver, ¿de cuál de ellos harías un homenaje? Primero de ellos es un jugador con el cual me trae varios recuerdos porque yo comencé a ver el fútbol cuando él iba promediando su carrera, que es Daniel Tilger. Con pasado en Boca, terminó en Nueva Chicago. El otro que se me ocurrió es Mauro Rosales, que terminó haciendo pruebas futbolísticas en equipos de la MLS para terminar su carrera. Nelson Rivas, apodado Tyson, y también Juan Carlos Toja, del cual poco se supo y poco se vio. De esos 4, ¿cuál te parece que es el más baldosero? Hay 2 que ya me cuesta decidir entre esos 2, pero yo te digo que Tyson Rivas y Juan Carlos Toja. Juan Carlos Toja para mí no fue un jugador de fútbol, fue algo ficticio, fue un actor. Sí. No sé, sí, un influencer. Como el brasilero ese, a vos que te gusta mucho el fútbol brasilero, la historia del jugador ese que estafaba a todo el mundo diciendo que era jugador de fútbol y que no era. Carlos Kaiser. Tuvo varios clubes. El Kaiser, no, tremendo. Sí, esa historia es hermosa. Ese es un brasilero divino que nunca jugaba al fútbol, siempre se hacía lesionado, vivía en la enfermería y pasaba de un club a otro. Pegó contrato en Francia, en todos lados. Todos lados, solamente por ser amigo de jugadores. No, gran Nelson Rivas tenía el mejor representante del mundo. Creo que él estaba en Deportivo Cali, pasa 6 meses a River, no juega casi ningún partido y pasó al Inter de Milán. Y hay algo que hay que decirlo. Yo me acuerdo que lo vi en un partido de verano a Tyson Rivas. Él estuvo 2006, 2007. 2006. ¿no? Sí. 2006. Lo dirigió Pasarela. Ahí está. Me acuerdo que en ese verano debuta Tyson Rivas y revienta una pelota, pero nunca vi volar tan alto una pelota. Creo que fue, no sé, 150 metros para el cielo. Y la gente de River, pero no sabes cómo lo aplaudía y lo ovacionaba. Obviamente le decía, ole, ole, negro, negro, le cantaban. Y yo noté en ese momento, digo, River no es lo que era. O sea, por supuesto que faltaba todavía lo peor de River, ¿no? Faltaban unos años. Pero ahí es como que empezó el tobogán. Sí, la decadencia. Sí. Ahí empezó, salió campeón en el 2008, pero después salió último también. Época donde
donde Paco Gerlo era ídolo. Por eso. Sí, Casi Paco ídolo. Gerlo jugó de 9, desgarrado contra Lanús. Lo banco a Gerlo, pero es esa época y ese Por tipo de eso, energía a la que se refiere Juan. Fue esa época confusa de Esa River que onda. como que perdió su identidad. River empezó a ser un equipo más. Y cuando yo vi que lo ovacionaban a Rivas por revolearla, que algo que en River era repudiado en su momento, no lo Sí. podía creer. Así que yo lo pondría ahí a Rivas como el más baldocero de todos, también porque además jugó en el Inter y demás. Y ahí abajito lo pongo a Juan Carlos Toja. Primero se llamaba Juan Carlos, tenía nombre de viejo y era un pibe. En ese momento tenía 20 años, no sé, ahora debe tener 30, Sí. 30 y pico. Y que después, no sé, que se fue a Estados Unidos, ¿no? MLS, jugó. Él terminó en la MLS, sí. Sí, sí, Baldocero los dos. Para La pasó ir, re para bien, ir bueno, cerrando, Dale. agradecerte, loco, nada, la predisposición, la charla, hay momentos que después la vamos a revivir y no, increíble las historias que nos contaste y bueno, nada, nos mantenemos al tanto y bueno, gracias por ser parte de Equipo Alternativo. Bueno, muchas gracias muchachos por la entrevista, la pasé muy bien, estuvo muy divertido todo, de verdad, se nos pasó un montón de tiempo porque hay buenas historias, sobre todo las de jugadores que son las que más me gustan, pero bueno, siempre está bueno además repasar un poco las cosas que hicimos con una baldosa y... Loco, un abrazo grande. Abrazo, Un fuerte abrazo, Juan. Chau, gracias muchachos.